vamos a ir leyendo algunos que vemos en nuestros celulares. El señor Ricardo Rosillo, gobernador de Puerto Rico, dice: atentos desde Puerto Rico a la liberación de Leopoldo López y a las acciones que está tomando el presidente Juan Guaidó en Venezuela, y también pone su hashtag Operación Libertad. Y ahora vamos al de Juan Carlos Varela. Como les mencionaba, él se encuentra en su última semana como presidente de Panamá y escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: bajo el liderazgo del presidente constitucional Juan Guaidó, avanza el proceso hacia una salida democrática, pacífica y venezolana a la crisis humanitaria que afecta al hermano país. Panamá respalda de manera decidida los esfuerzos legítimos por el restablecimiento de la democracia. Juan Carlos Varela y Panamá ha jugado un papel vital a lo que ha pasado, sobre todo con Juan Guaidó. Jennifer, recordemos que el regreso de esta gira latinoamericana de Juan Guaidó fue a través de Panamá con un vuelo de una aerolínea panameña, Copa Airlines, lo que mucha gente pensaba que no podía ocurrir, la llegada de Juan Guaidó al aeropuerto internacional de Maiquetía sin ser, bueno, nuevamente un preso, ¿no?, ante lo que pasaba. Todo el mundo estaba pendiente de ese momento, estábamos preguntándonos qué va a pasar con las autoridades migratorias de Venezuela. Decía Juan Guaidó: me recibieron muy bien, me sonrieron, soy un ciudadano común y corriente aquí y la gente me ve como su presidente legítimo. Muy activos también, ahora que hablas de personas o estados que han estado muy activos apoyando el movimiento de Juan Guaidó. Marco Rubio vuelve a tuitear, esta vez lo hace en español, que es muy disidente, dice: pueblo de Venezuela, su destino ahora está en sus manos. Ha llegado el momento de recuperar su patria y su libertad. Diferente a las reacciones que están teniendo los diferentes líderes, tanto de naciones como de bancadas o de partidos políticos en el resto del mundo, Alejandra. El presidente de Colombia, Iván Duque, también se pronunció ante lo que ocurre en Venezuela, llamando a una reunión urgente al Grupo de Lima para apoyar lo que está pasando en las afueras de La Carlota con Juan Guaidó y con Leopoldo López, pero también para apoyar al pueblo de Venezuela que llegue a las calles de Caracas, al distribuidor de Altamira, en apoyo al comienzo del cese de usurpación, como dijo Juan Guaidó al comienzo de toda esta noticia, ¿no? Lo dijo así: es la fase final de la Operación Libertad, del cese de usurpación. Luego vendría la toma de poder. Le estábamos preguntando a Jorge Dávila y justo ahí se nos tuvo que ir Juan Guaidó en ese momento. Te traslado a ti la pregunta. Le decíamos: tenemos el apoyo ciudadano, tiene el apoyo ciudadano, tiene el apoyo de la comunidad internacional, y por lo que está mostrando ahora comienza a tener una mayor fuerza en el apoyo militar. ¿Cómo va a ser entonces para que en esa dualidad que hemos expresado, donde hay un presidente interino encargado, donde hay un presidente cuestionado, donde hay 12 asambleas y todo lo que hemos venido registrando a través de nuestros medios de comunicación, cómo va a ser entonces Juan Guaidó para sentarse en la silla de Miraflores y que ya no sea Nicolás Maduro el que esté en ese sitio tan simbólico que por supuesto representa el gobierno de Venezuela? Bueno, la clave sigue estando desde el principio en los militares. Juan Guaidó ha dicho hoy, ha proclamado que es el principio del fin y que hay una gran cantidad del ejército venezolano. Él está en Altamira. No ha sido reprimido por las fuerzas del orden, posiblemente porque no son capaces de hacerlo, pero la parte, el ejército que apoya a Juan Guaidó, que él proclama que lo apoya, debe manifestarse, debe tener actitudes. El oficial Marulanda, que estaba desde Colombia, estaba haciendo observaciones muy importantes, que no hay una distribución, que no hay una toma de puestos en la capital, porque en definitiva el ejército lo que hace es tomar el poder. Llámesele golpe, no llámesele golpe, se le llama revolución. La manera en que se categoriza el hecho es exactamente, es decir, poco importante. Lo importante es el poder, que se tome el poder, y hasta ahora Juan Guaidó ha dicho que tiene gran parte del ejército. Esa manifestación es importante. Ahora estábamos reportando debajo que hay confusión alrededor de La Carlota. En mi opinión, sin que sea una opinión fundamentada, Leopoldo López se dirigía a La Carlota para estar desde ahí y hacer la concentración en La Carlota, no en el puente de Altamira, que estratégica y tácticamente es un lugar muy difícil de defender en caso de que el gobierno lo atacara. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué va a suceder? Depende de lo que hagan los militares una vez más, o las masas venezolanas, que Guaidó ha dicho que vayan al puente de Altamira para marchar sobre el Miraflores. Conectamos también a esta conversación nuevamente, Jorge, a nuestro compañero Carlos Alberto Montaner, quien también está con nosotros en los estudios de Miami. Y Carlos Alberto, has tenido la oportunidad ya por muchos años en la pantalla de CNN en español de analizar los procesos políticos de América Latina, pero también la crisis política en Venezuela
que sin lugar a dudas no tiene precedentes en la historia reciente del país. Analizando, comparando lo que vemos hoy en las calles con lo que pasó en el año 2014, con lo que pasó en el año 2016 e incluso en el mismo 99, ¿qué opinas? ¿Es distinto? ¿A qué se asemeja? Bueno, la diferencia es que a partir de la proclamación de Guaidó como presidente interino de Venezuela, ahí surge otro poder y el gobierno no tuvo ni la disposición o la habilidad o la capacidad de aplastarlo. Y es imposible sostener un régimen con dos poderes constituidos. Poco a poco se fue erosionando el poder de Maduro y lo que estamos viendo ahora es la consecuencia precisamente de la incapacidad de Maduro para aplastar al movimiento que era legítimo y al movimiento constitucional de Guaidó. Yo creo que si se consigue sacar a la gente a las calles, lo que vamos a ver es un enfrentamiento entre los militares o parte de los militares que respaldan a Guaidó y los colectivos. Los colectivos son la gente que más va a respaldar a Maduro y a su gente y a su régimen de usurpadores. Yo creo que lo que vamos a ver al final es el enfrentamiento entre los militares y los colectivos o los milicianos o como se les quiera llamar a estas personas. Recuerdo una conversación con Ítalo Aliegro, el general Ítalo Aliegro, hace muchos años, que le pregunté cómo había aplastado el Caracazo y me dijo, salí y eliminé, no quiero decir la palabra porque no se puede decir en televisión, a tantas personas que fueron, más de 1000 personas que fueron las culpables. Si el ejército se decide a eso, si decide salir a matar, es muy difícil que las milicias o los irregulares puedan resistir el embate de los militares. Unas aseveraciones bien complicadas, esperemos que no se llegue a eso en Venezuela, porque estaríamos hablando de una guerra civil y todos sabemos que las guerras civiles uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo terminan. Seguiremos hablando con ustedes, pero por ahora volvemos con Jorge Pérez en Valeri a Caracas. ¿Cuál es la situación hasta ahora, Jorge? Jennifer, un gusto saludarte de vuelta. Pues una situación que se desarrolla bajo un ambiente de mucha tensión. Ese punto neurálgico del distribuidor Altamira es donde empezaron a ocurrir los hechos. A las 5 de la mañana ya había reportes sobre una situación irregular. Pocos minutos luego vimos a través de las redes sociales a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y la mayoría de los países democráticos del continente americano, acompañado de Leopoldo López, otro de los líderes opositores más significativos de este movimiento que se le opone a Nicolás Maduro, quien cumplía prisión en su hogar y que ha salido, según nos dijo directamente, a raíz de un indulto que le ha conferido Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente encargado de Venezuela. Los hechos se han desarrollado entonces en medio de la tensión que se mantiene allí por ese componente militar importante que está resguardando a Juan Guaidó, que le ha declarado su lealtad, que se han identificado con estas bandas color púrpura que le cubren el rostro, que cubren alguna prenda en su uniforme. Y pues lo que se ha visto hace tan solo minutos también era un momento de tensión por disparos, por ráfagas de disparos que se escucharon en ese lugar ante la presunta presencia de miembros de los llamados colectivos, de miembros identificados con el gobierno de Nicolás Maduro. En la contraparte tenemos, por ejemplo, a Diosdado Cabello como presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, llamando también a los seguidores del chavismo a ir hasta el Palacio de Miraflores, también llamando e invitándoles a ir a las calles a defender la revolución bolivariana. Hablaba más temprano también Vladimir Padrino López como jefe de las Fuerzas Armadas, como ministro de Defensa, asegurando que los 8 componentes integrales de las Fuerzas Armadas en el país estaban bajo control y que era una situación normal. Diosdado Cabello se hacía eco de esa postura y decía que la única situación irregular que estaba ocurriendo era justamente allí en el distribuidor Altamira, conexo a la base aérea militar de La Carrota. Y por otro lado tenemos también declaraciones de Tarek William Saab, fiscal general de la República, diciendo que estos hechos que está adelantando y llevando a cabo Juan Guaidó junto con
con Leopoldo López, acompañado de miembros del ejército, de la Guardia Nacional Bolivariana, fuertemente armados, pues iba a constituir graves consecuencias, que esto iba a tener consecuencias porque era un atentado en contra de la Constitución, en contra de quien él considera ser el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. En este momento el ambiente que se escucha en este punto del municipio de Chacao, en el centro de Caracas, en el que estamos, de mucha algarabía, personas que están invitando a sus vecinos y a sus cercanos a salir a las calles. Se escuchan todavía detonaciones desde este punto, pues estamos bastante cerca de lo que es el distribuidor Altamira del este de Caracas, y lo que habíamos visto era también un número creciente de personas que se están sumando en este sector a la estrategia que está pidiendo Juan Guaidó. Dice Juan Guaidó que ha empezado el momento, que ha empezado esta llamada Operación Libertad, que promete sacar a Nicolás Maduro del poder a partir de ahora. Es una noticia en desarrollo, Jennifer. Mucha atención por lo pronto. Hablando también de esta llamada Operación Libertad, seguimos leyendo la reacción internacional ante lo que ocurre actualmente en Caracas. Tengo el comentario del secretario Mike Pompeo, me gustaría compartirlo contigo, al igual que con Jennifer y todos los que nos escuchan a esta hora. Dice lo siguiente en su cuenta de Twitter: el presidente interino, hoy, Juan Guaidó, anunció el inicio de la Operación Libertad. El gobierno de Estados Unidos apoya plenamente al pueblo de Venezuela en su búsqueda de libertad y la democracia. La democracia no puede ser derrotada. Estamos unidos, Venezuela. Jorge Luis, también quisiera hablar contigo del incidente que ocurrió en la autopista Francisco Fajardo, en el sector a la altura de Bellomonte, que se ha viralizado. Es un incidente donde vemos unas tanquetas y unos militares hablando o enfrentándose con otros. Aún está confusa la información. ¿Podrías explicarnos qué es lo que se sabe sobre este video que ya se ha viralizado en distintas redes sociales? Y estoy grabando. De momento, sin información confirmada por parte de alguna autoridad sobre estos sucesos irregulares que se han estado presentando. De cierto modo, también hemos visto algo similar en el distribuidor Altamira, donde sí estuvimos más temprano, y era que había un componente militar del lado de la base aérea La Carlota, pues arrojando o disparando gases lacrimógenos hacia este otro componente militar que estaba allí sobre ese distribuidor, sobre esos puentes que cruzan a la principal autopista de Caracas. Una escena muy poco común, ver a militares arrojando gases lacrimógenos hacia otros militares, y estos militares devolverlas a quienes pues en teoría son sus compañeros de armas, pero que hoy se están mostrando divididos en torno a quién apoyar. Una parte del lado de Juan Guaidó, declarándole la lealtad también junto con Leopoldo López, la otra de cierto modo insistiendo en su lealtad hacia Nicolás Maduro. Es una situación sin duda, Alejandra, muy tensa. Muchos reportes que están surgiendo en este momento y muchos reportes que se hacen llegar hasta a través de las redes sociales, y en este tipo de situación, y particularmente en el caso de venezolano, no es tan inmediato poder corroborar o confirmar la información, tomando en cuenta que este es un país donde el acceso a la fuente oficial ha sido complicado en los últimos años, donde la información no fluye con el mismo dinamismo que lo podría hacer en otros países de la región, por lo que cualquier información que salga a través de las redes sociales, por supuesto, necesita una confirmación inmediata. Una reacción importante que mencionar también, haciendo enlace con esos comentarios que leías de parte del secretario de Estado Mike Pompeo, viene de parte del canciller del gobierno Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, quien ya está vinculando a factores externos en lo que considera es un complot, una conspiración. Involucraba, por ejemplo, al gobierno de Iván Duque de Colombia, de estar implicado en estos sucesos. Es noticia en desarrollo, Alejandra, vamos a estar muy atentos. Te reitero, en este punto en el que estoy, se escuchan a las personas saliendo a las calles, quizás como nunca antes en estos 3 meses que hemos visto de mucho movimiento en Venezuela. Digamos, es un día en el que se interrumpe nuevamente la vida normal que intentan llevar a los caraqueños en medio del contexto de crisis que está viviendo Venezuela. Personas que han decidido no ir al trabajo, no ir a los estudios, personas que se están movilizando entonces para apoyar a esta estrategia que ha iniciado el día de hoy Juan Guaidó, reiterando que la otra parte, en el chavismo también, Diosdado Cabello ha pedido a sus seguidores salir a las calles a defender a Nicolás Maduro. Jorge Luis, estábamos hablando de este momento que, sin lugar a dudas, en los últimos 3 meses o en los últimos años no habíamos visto ante todos los movimientos en las calles de Venezuela, que era un grupo de militares enfrentándose con otro, algo que no hemos podido confirmar por fuentes oficiales, pero es lo que se ha reportado en las redes sociales. Hablando de reacciones, Marco Rubio
público ese video que nosotros acabamos de mencionar en su cuenta de Twitter. Es el último video que él precisamente ha mencionado en @MarcoRubio. Y él sigue publicando y haciendo retweets de la cuenta @reportaya, que es ahí donde está el video. Leyendo el comentario de Marco Rubio, lo dijo hace aproximadamente unos 20 minutos, después de años de ver cómo la libertad sufría y sobre todo las personas esperaban por la democracia en Venezuela. No dejen, venezolanos, que esta oportunidad se vaya de ustedes, se desvanezca. Ahora es el momento de tomar las calles en el apoyo al gobierno constitucional legítimo. No permitan que el momento se les vaya de las manos. Pueden no regresar. Él ha publicado varios tweets desde que comenzó esta jornada informativa. También tenemos al canciller de Colombia muy activo en el apoyo a Juan Guaidó y este movimiento que estamos reportando hoy también. Dice, siguiendo instrucciones del presidente Iván Duque, avanzamos en la comunicación con los países miembros del Grupo de Lima para convocar reunión de emergencia a fin de continuar apoyando con decisión el regreso de la democracia y la libertad a Venezuela. Ya lo habíamos informado con anterioridad. Y ahora vamos al comentario de @Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Saludamos la adhesión de militares a la Constitución y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de una manera pacífica. OEA con Venezuela. Por acá tenemos al representante Donae Shalala, dice, hoy Venezuela amanece con aires de libertad. Acompañamos atentos a los venezolanos en estas horas decisivas para restaurar su democracia. #Viva Venezuela Libre. Y ahora el próximo comentario llega de Carlos Vecchio, quien es el representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, quien se encuentra en Washington. Toda Venezuela de punta a punta a las calles. Llegó el día que tanto hemos esperado. Estaremos apoyando a los soldados patriotas que hoy se han puesto del lado de la Constitución. Toda Venezuela. Y Antonio Tajani lo hemos mencionado durante la mañana, dice, hoy 30 de abril marca un momento histórico para el regreso de la democracia y la libertad en Venezuela que el Parlamento Europeo siempre ha apoyado. La liberación del premio Sájarov Leopoldo López por militares a la orden de la Constitución es una gran noticia. Vamos, Venezuela Libre. Y ahora vamos a escuchar una reacción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha decidido desde esta disyuntiva política en Venezuela no pronunciarse ante el hecho de que Juan Guaidó se haya juramentado y sea reconocido por al menos 50 países como el presidente encargado del país. Estas son sus primeras declaraciones después de ver lo que pasa en las calles de Caracas. El mismo de siempre, apego a nuestra Constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica en los conflictos. No intervenir en estos casos. Es muy clara nuestra postura. Deseamos que haya diálogo, que se respeten los derechos humanos, que no se apueste a la violencia en todos los países del mundo, pero no intervenimos porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Son más reacciones de la comunidad internacional, como decía alguno de los analistas con los que hemos podido hablar esta mañana, Alejandra, realmente son reacciones muy esperadas, ya están marcando la posición que marcaron desde el inicio de este proceso en enero. Tenemos a un grupo, el Grupo de Lima, el presidente Iván Duque, tenemos también a Perú, a todo este grupo de personas y representantes de algunos estados que evidentemente están celebrando lo que está pasando en este momento. Ya citaron una reunión de emergencia el Grupo de Lima para seguir apoyando el proceso. Tenemos la otra línea, entre ellos está el presidente de Bolivia, Evo Morales, que ha catalogado esto, al igual que Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, como un golpe de Estado. Y tenemos en esta oportunidad
al presidente de los mexicanos, que se mantiene en su línea muy alejada, no intervención, no conflicto, solución pacífica de los temas. Y la convocatoria de esta reunión del Grupo de Lima la hizo el presidente de Colombia, Iván Duque. También habló junto a Iván Duque Julio Borges, quien es el representante de Juan Guaidó actualmente en Colombia. Importante destacar que también hemos llevado las reacciones por parte del madurismo. Sin embargo, Nicolás Maduro no se ha pronunciado ante el hecho hasta el momento. Estamos hablando de las 9 de la mañana con 19 minutos. Su última publicación, su última declaración a Venezuela fue hace aproximadamente 20 horas, Jennifer. Sin embargo, Tarek William Saab sí dijo que iba a haber consecuencias ante lo que pasaba. Diosdado Cabello ya habló en reiteradas ocasiones, incluso estaban reportando que hubo una intervención de Diosdado Cabello 3 ocasiones en los últimos 20 minutos en el canal Nacional Venezolana de Televisión. También Jorge Arriazi habló en las redes sociales y Ernesto Villegas, quien fue en alguna ocasión, al igual que Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación. Delcy Rodríguez también ha retuiteado algunos de los tweets de Vladimir Padrino, por ejemplo. Están reaccionando, hay que decirlo, por parte del madurismo. Les decíamos que esta citación, esta convocatoria que se estaba haciendo desde Juan Guaidó no simplemente iba a ser en Venezuela, donde se están esperando marchas, donde la idea es que se vayan hacia Miraflores, según dijo Juan Guaidó, sino también a nivel internacional. Y precisamente en Miami se encuentra nuestra compañera Ana María Mejía con los detalles. Está convocando ya esta marcha aquí en Miami. ¿Cómo se están organizando, Ana María? Buenos días. Hola, muy buenos días Alejandra, muy buenos días Jennifer. Bueno, yo les cuento que estoy en el Arepaso. Para la gente que no conoce y no sabe muy bien de qué se trata, el Arepaso es para los venezolanos como el Versalles para los cubanos. Es el lugar donde se reúnen, es el lugar donde cada que ocurre algo en Venezuela, pues llegan hasta acá para unirse entre todos, decir y hablar un poco de lo que está ocurriendo. Y bueno, esta no ha sido la excepción. Inmediatamente se conoció la noticia, poco a poco fueron llegando y ya se sabe que para las 11 de la mañana hay una gran convocatoria de venezolanos que viven aquí en el sur de la Florida. Vamos a hablar con algunos de ellos para ver precisamente cómo es el ambiente que se vive esta hora aquí en la ciudad de Miami. Estamos con una de ellas que llegó tempranito. ¿Cómo es tu nombre? Ana Bertancini. Ana, ¿tú qué piensas de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela? Hay mucha emoción. Empezó la Operación Libertad, se adelantó la Operación Libertad y empezó el cese de la usurpación. Ya con eso, imagínate la algarabía que hay en Venezuela, la emoción que siente el venezolano de que está tan cerca de lograr su libertad. Claro que sí, y vemos que hasta este lugar han empezado a llegar y no vemos sino sonrisas, banderas, gorras, o sea, traen todos como ese poquito de Venezuela que tienen aquí en el sur de la Florida. Es el sentimiento nacional, el sentimiento nacional, el sentimiento del venezolano. El venezolano ha esperado esto por muchos años, por Dios, o sea, por fin. Es algo que no se puede explicar sino sentir, así como ves la sonrisa de los venezolanos acá, así está pasando allá, así está el venezolano. Todos los venezolanos salieron a las calles y deben salir a las calles. El que esté en su casa, que se vaya, salga de su casa y vaya a concentrarse en la Carlota y esperar el comunicado oficial de nuestro presidente Juan Guaidó. Ana, muchísimas gracias. Ese es el llamado que hace para quienes están en Venezuela, pero también hay un llamado aquí a quienes están en el sur de la Florida y también en otros países, en el exterior. Ese llamado a unirse a lo que está ocurriendo en este momento en su país. Y vamos a seguir hablando con la gente, porque como ustedes pueden ver, las banderas, muchos llegan, se encuentran y empiezan a hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. ¿Cómo es su nombre? Oye, mi nombre es Franklin. Franklin, ¿usted qué piensa de lo que está ocurriendo en el día de hoy? Bueno, que este es el día. Teníamos 20 años esperando este momento y llegó. Es hoy o es nunca. Y este es el momento en que el pueblo venezolano en Venezuela y fuera de Venezuela está en la calle junto con las Fuerzas Armadas aliadas a la democracia. Pienso yo que también es el momento para que los Estados Unidos pongan ya en práctica todo lo que está sobre la mesa. Todo, absolutamente todo. Este es el momento. ¿Es hoy o es nunca? Llegó la libertad para Venezuela. Yo veo que usted tiene una gorra que dice tic-tac, pero tiene mucho que ver con lo que está pasando en Venezuela, me había dicho anteriormente. Yo tengo muchísimos años, tengo mucho tiempo con la cantaleta del tic-tac, tic-tac, Maduro, tic-tac, Diosdado, tic-tac, tiranía, tic-tac, porque el tic-tac
es el tiempo que les quedaba en el poder. Y con Juan Guaidó llegó el momento. Con Juan Guaidó y con los diputados de la Asamblea llegó el gran momento. Es hoy. Venezuela por fin, después de tantos años, va a ser libre y democrática. ¡Viva Venezuela! ¡Libre y democrática! Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya ustedes lo han visto. Esa es la situación que se vive en este momento en el Arepaso, aquí en el corazón de Miami, en el Doral, donde han llegado cientos de venezolanos y se espera que lleguen en las próximas horas para lo que ellos dicen es celebrar, es decir, sentarse, reunirse, ver lo que está ocurriendo en Venezuela y así apoyar lo que está haciendo en este momento Juan Guaidó. Y nosotros vamos a estar aquí y les vamos a estar llevando a ustedes cada uno de los detalles de lo que ocurre. Acabas de entrevistar y conversar con Franklin Virgüe, que le decía a Jennifer que él es, la verdad, uno de los protagonistas o un personaje muy destacado en las redes sociales, sobre todo dentro de la comunidad venezolana, tanto por informar y sobre todo por hacernos sonreír a muchos ante lo que pasa en Venezuela. Si tienes la oportunidad, me gustaría que le preguntes de mi parte cómo siente él que lo ha ayudado a las redes sociales para seguir informando a Venezuela, pero también para alentar, como él ha dicho también en su cuenta, a que se siga apoyando a Juan Guaidó, porque él se ha convertido en uno de los personajes, figuras públicas que más ha hablado de su apoyo a Juan Guaidó y ante lo que pasa con lo que él mismo mencionó en la Operación Libertad. Claro que sí, tú bien lo conoces. Yo le voy a dar una introducción a lo que tú estabas diciendo para podérselo remitir. Nos estaban diciendo en el estudio que has sido una persona muy importante en las redes sociales para mostrar, para hablar lo que está ocurriendo en Venezuela, pero además para convocar a la gente, para hablarle a la gente, que ha sido una voz realmente de los venezolanos en el exterior. ¿Crees que ha servido mucho este tema de las redes sociales, esa labor que has hecho? Es que las redes sociales han sido el factor fundamental de todo esto. La tiranía ha colapsado las redes sociales, ha colapsado los medios de comunicación, pero menos las redes sociales. Entonces es el arma que tenemos, lo que no tenemos arma para trabajar y luchar contra la tiranía. Bueno, y yo he visto, Franklin, he visto que todo el que llega aquí al Arepaso llega a saludarte, a tomarse una foto, te felicita. Es como si tú fueras esa representación en este momento, aquí en o decir hola, ¿qué tal? Los venezolanos. Bueno, yo formo parte de ese grupo enorme de venezolanos que ansiamos y esperamos la libertad para mi país. Llegó, es el día, es hoy, y entre todos, en cualquier parte del mundo donde haya un venezolano, debe salir a la calle y congregarse, en Venezuela y fuera de Venezuela. Nosotros lo estamos haciendo en este lugar simbólico que es el Arepaso de esta ciudad que se llama El Doral. Franklin, muchísimas gracias. Ustedes lo oyeron. Ana María, esa convocatoria que están haciendo todos para estar acá. Cuéntame. Franklin Virgüe fue protagonista de la novela con corte social más importante, al menos en la historia reciente de Venezuela, llamada Por estas calles, que hablaba sobre lo que ocurría en el país con movimientos sociales previo a Hugo Chávez, pero con lo que ha ocurrido últimamente con Nicolás Maduro, esta novela ha estado más vigente que nunca. Quisiera preguntarte si puedes precisamente decirle a Franklin Virgüe si ve ahora Venezuela con la temática social de la novela que lo catapultó a la fama. Me estaban preguntando precisamente en cuanto a la novela que te catapultó a la fama y que tiene que ver mucho con todo este tema social de Venezuela. ¿Ves algún parecido en lo que está ocurriendo hoy a lo que pasaba en esa novela? Bueno, Por estas calles se quedó en pañales con lo que ha estado ocurriendo en los últimos 20 años en mi país. Por estas calles sí denunciaba los hechos de corrupción de aquella Cuarta República, pero si lo llevamos, si aquella duró casi 3 años, si tenemos que hacer una por esta calle ahora, si aquella duró casi 3 años, esta durará 10, porque de verdad se quedó en pañales en cuanto a corrupción y en cuanto a criminalidad se trata. La Cuarta República era una democracia
no perfecta, pero perfectible. No lo vimos así y lamentablemente hemos tenido que pasar por esta amarga experiencia, por esta dolorosa y criminal experiencia de tener el país más rico o uno de los más ricos del mundo a convertirse en el país más pobre del mundo. Solamente eso lo logran los comunistas, los socialistas, la satrapía. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, ya dejo que siga disfrutando de la gente que va llegando acá y que ha estado acercándose desde primeras horas de la mañana. Y como les decía, nosotros vamos a estar acompañándolos a ellos todo el tiempo a medida que vayan llegando, porque se augura que más o menos hacia las 11 de la mañana va a ser muchísima gente que va a estar aquí. Y nosotros estaremos ahí para informarles. Es la otra cara de lo que estamos viviendo hoy desde Venezuela, una parte más optimista, más tranquila, porque lo que hemos registrado desde Caracas ha sido momentos de tensión, de confusión, de no se sabe qué está pasando, pero algo está pasando. Gracias a Ana María que nos informaba desde Miami. Vamos a estar muy pendientes de los otros movimientos que se vayan estableciendo alrededor del mundo, pero en este momento vamos a dar la bienvenida a Alejandra Arroy Sandoval, retirado de la Guardia Nacional de Venezuela, promoción Batalla de Valencia. Mayor, gracias por unirse a esta conversación. ¿Qué estamos viendo, Soy? Ayúdanos a entender un poco lo que estamos registrando desde muy temprano en la mañana, qué significa el apoyo de estos militares para Juan Guaidó y qué tan grande es este apoyo que se puede estar brindando a Juan Guaidó. Ante todos buenos días. Esto era lo bueno, papá. Y un saludo optimista Ya viene la libertad. a nuestra gran nación venezolana. Lo que estamos viendo hoy es simplemente el despertar de una estrategia que se venía planeando desde hace mucho tiempo, no por políticos, no por militares, sino por el corazón de una nación que aspiraba desde dentro de su ser salir a respirar aire libre en una patria que siempre fue una nación soberana y libre de esa tiranía. Señor Sandoval, como mayor retirado de la Guardia Nacional de Venezuela, sabemos la importancia de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas ante lo que ocurre en el país. Es el eslabón que le falta a Juan Guaidó, y lo he mencionado en muchas ocasiones, para llevar a cabo los 3 pasos que él ha dicho: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Ha tenido contacto con miembros de la Guardia Nacional activos ante lo que puede pasar en el país, o en las próximas horas o en los próximos días? Antes de que responda, Mayor, las imágenes que ustedes están viendo en este momento son de CNN, no es nuestra compañera María Hernández, pero es uno de nuestros colegas de CNN que está reportando también en vivo desde esta situación. Ahora sí, Mayor, adelante con la respuesta. Sí, por supuesto, que somos un eslabón necesario e indispensable para la libertad de la nación venezolana. Y por supuesto, somos compañeros, tenemos compañeros de vida dentro del componente armado, y tenemos contacto, por supuesto, con ellos, también con personal de oficiales y tropas retiradas, porque es que es de entender que más del 90%, me atrevo a asegurar, más del 90% de los militares y policías que fungimos acciones dentro de la nación estamos a favor de la libertad. Solo que hemos estado secuestrados bajo un sistema tirano, bajo un sistema criminal que amenaza, que destruye, que elimina, que desaparece. Y eso hay que saberlo decir, hay que saberlo entender. Los militares que aún no se han pronunciado es porque tienen temor a lo que les puedan suceder a sus familiares. Pero ya despertamos. Es el momento, es ahora. Y el llamado es a todos mis compañeros de la segunda promoción Batalla de Valencia, que son tenientes coroneles todos, en este momento, a que se pleguen a la Constitución, que se pleguen a la verdad, que se pasen al lado correcto de la historia, que es este. Hoy es el momento. Hoy es el momento de poner la arma ante la nación y defenderla, porque para eso juramos a la bandera el día que nosotros ingresamos a esta unidad castrense. Mayor, hemos estado hablando, describiendo un poco las situaciones. Decíamos que militares contra militares lanzándose gases lacrimógenos. Todos esperamos que realmente esto pueda solucionarse por la vía pacífica, pero no nos vamos a engañar, hay una gran posibilidad de que esto no logre irse por esta vía no violenta. ¿Cómo se puede manejar esta situación en Venezuela para
tratar de no generar tanto daño para evitar una guerra civil, o como nos lo decía uno de nuestros analistas, para que los militares no tengan que salir a las calles a enfrentarse a colectivos armados que pueden estar armados pero no son civiles? ¿Cómo entender esta situación y cómo evitarla sobre todo? Simplemente no atendiendo el llamado a los militares cubanos que están insertos dentro de los comandos. No atenderles ese llamado criminal que ellos hacen bajo amenazas cada día a los militares venezolanos. Y atender el llamado a la Constitución que está dictando nuestro presidente Juan Guaidó. Es sencillo, de poner las armas en contra del pueblo. Y si es necesario voltearlas en contra de la tiranía. Estamos viendo en estos momentos imágenes a las afueras de la base aérea de La Carlota, después del llamado de Juan Guaidó y de Leopoldo López a que se unieran a el movimiento. Por un lado, el oficialismo decía que era solo un grupo pequeño de guardias nacionales que apoyaban a Guaidó. Por otro lado, estamos viendo otras imágenes y se siguen reportando, al menos en las redes sociales, sin confirmación de CNN, que más militares han llegado a La Carlota a unirse a este llamado. ¿Usted tiene más o menos una idea, o nos podría poner en contexto, de qué tan grande es el apoyo actual a las afueras de la base aérea de La Carlota de militares venezolanos a Juan Guaidó y a Leopoldo López? Déjeme decirle que solamente ustedes están viendo lo que está sucediendo en La Carlota, pero a nivel nacional hay militares regados en las calles. Esto es importante que lo sepan. A nivel nacional hay militares desplegados en la calle a favor del presidente Guaidó. Solo se ha centrado la atención en La Carlota, en Caracas. Pero no es así. ¿Usted nos podría confirmar cuáles son esos comandos o esas personas que están en apoyo a Juan Guaidó? Porque él hablaba de generales, mayores, coroneles. ¿Nos puede dar esa información? Sí, hay oficiales de alto rango, oficiales generales, hay oficiales subalternos, y tanto activos como retirados. Y le puedo decir, porque es estrategia, le puedo decir que son una gran cantidad de funcionarios. Solo eso. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mayor Retirado. Vamos a regresar con usted en cualquier momento, mientras seguimos recapitulando la información que se desarrolla y se confirma minuto a minuto aquí en CNN en español. Estoy también recibiendo en estos momentos información que las imágenes que estamos viendo en pantalla, donde se encuentran estos automóviles, se ha visto ya en numerosas ocasiones en este Chevy gris a Juan Guaidó, donde podría estar en las afueras de la base aérea La Carlota. Roy, regresamos con usted en cualquier momento. Me gustaría ahora invitar nuevamente a nuestro compañero Carlos Alberto Montaner, quien ha estado aquí con nosotros en vivo, al igual que Jorge Dávila, para analizar lo que está pasando en este momento. Carlos Alberto, unas declaraciones contundentes del mayor retirado Roy Sandoval, donde estábamos viendo la punta del iceberg en cuanto al apoyo de la Guardia Nacional, que va mucho más allá del distribuidor de Altamira, en las afueras de la base aérea La Carlota. ¿Qué significa lo que él acaba de decir? Que hay militares en estos momentos desplegados, información que nosotros no hemos podido confirmar, importante destacar, ante los hechos y el llamado de Juan Guaidó. Que solo se haya producido en las inmediaciones de La Carlota. El hecho de que haya militares en distintos lugares quiere decir que es muy posible que este movimiento se extienda y se acabe convirtiendo en un movimiento de control militar y social en todas partes. Por supuesto, eso va a ser imposible que se produzca si no hay un enfrentamiento con las personas que se van a oponer, y se van a oponer por las armas. Por ejemplo, los colectivos y los milicianos tienen instrucciones de resistir, y como esas personas no están disciplinadas dentro del ejército y reciben un salario por lo que hacen, lo probable es que continúen
en esa línea de pensamiento, pero yo pienso, Alejandra, que efectivamente lo que dice el mayor es cierto. Hay militares en todas partes que están respondiendo a Guaidó, que están respondiendo a Leopoldo López y realmente a la constitución del país. Importantes los análisis, seguimos conversando, pero mientras hablamos con usted y también con Jorge Dávila, queremos que nos vayamos a ver unas imágenes que están transmitiendo en vivo en Actualidad Radio 1040 AM, es una afiliada de CNN que está transmitiendo lo que está sucediendo en Venezuela. Es lo que están viendo ustedes ahora. Estas imágenes son de Reuters. Cuando podamos mirar las imágenes de la página que estamos citando en este momento para poder describir la situación de lo que se está registrando en este momento ahí en Caracas, en distribuidor de Altamira. Vamos a verlas justo en este momento. La situación, habíamos dicho, Alejandra, era bastante tensa. Estábamos viendo a nuestro compañero Osmar Hernández en este cruce de sonidos que no entendíamos exactamente qué era. Pensábamos primero que eran gases lacrimógenos, luego ella nos confirmó que se trataban de bombas molotov, también de algunos disparos de armas de fuego. Una situación muy compleja que nos generó bastante preocupación y tensión aquí en el estudio, y estábamos hablando con el mayor Roy, que nos comentaba un poco cuál va a ser la estrategia. Confirmaba el apoyo de generales, de mayores y de coroneles a Juan Guaidó y a lo que está sucediendo en este momento. Y yo le preguntaba en ese momento al mayor cómo se podía evitar una guerra civil y cómo evitar un enfrentamiento entre militares y también entre las personas que estaban de civil. Y le quiero trasladar esta pregunta a Jorge Dávila. Miguel, la respuesta de él era no caer en la tentación o en la provocación de los militares cubanos. Vi que hiciste alguna reacción. ¿Qué piensas sobre esta respuesta? Sí, que sea una opinión parcial de no hacer caso al conflicto. Los conflictos incluso caen dentro de la autodeterminación de los pueblos que hablaba el presidente mexicano. La guerra de secesión, la guerra civil en Estados Unidos fue un conflicto interno en que habían parte, todos eran norteamericanos y tuvieron un enfrentamiento terrible. Eso es autodeterminación. El norte ganó la guerra y se instituyó Estados Unidos tal cual es hoy en día. El conflicto se mantiene porque es una lucha por el poder. Y estamos viendo cómo crecen las personas que están ahí en este momento. La televisión estatal, según me han confirmado que la televisión estatal en Venezuela está diciendo que este movimiento está controlado ya, que este movimiento ha sido reducido, y sin embargo estamos viendo que crecen poco a poco, pero siguen creciendo los manifestantes que llegan, y al parecer Juan Guaidó se está dirigiendo a la Plaza Altamira, donde pueden reunirse muchas más personas. Veremos el acontecimiento de esto, pero es difícil predecir cómo se puede evitar el conflicto. Plaza Altamira se conoce de esta manera. Su nombre oficial es la Plaza Francia. Jennifer y Jorge, y es interesante las imágenes que muestran usuarios en las redes sociales que se encuentran en este punto, en esta caminata de Juan Guaidó y Leopoldo López, porque ahí uno puede apreciar la influencia y la magnitud del apoyo militar que tiene en estos momentos, al menos Juan Guaidó, en Altamira, porque se ven numerosos guardias de seguridad protegiendo a Juan Guaidó y a Leopoldo López en la Plaza Altamira. Difícil momento que estamos viendo. Vamos ahora oficialmente a las imágenes que les mencionaba mi compañera Jennifer, que no están confirmadas, son de nuestra afiliada en español, de CNN en español, Radio Actualidad 1040. Vamos a presentarles ahora las imágenes mencionadas. Pues ya es el tiempo de la libertad, papá. Y sacó a Leopoldo López, que es posiblemente el futuro presidente de Venezuela, porque es uno de los buenos. Son de nuestra afiliada 1040 Actualidad Radio, imágenes en vivo de usuarios que se encuentran en las afueras de la base aérea La Carlota. Quisiera confirmar un poco la información. Es difícil por el tamaño de uno de los buenos Jennifer, que apresó podrido, inmaduro podrido. Esta es la puerta de la base aérea La Carlota, y por lo que podemos ver en esta fotografía, la puerta se encuentra abierta, algo que también se había reportado en las redes sociales,
que la puerta No te oigo, pero estoy abierta, grabando. donde se ven Permíteme. simpatizantes de Juan Guaidó y Leopoldo López ingresar a la base aérea de La Carlota, que ahora sí se podría decir, si esto se confirma, porque no está confirmado por CNN, que cambia aún más el curso de la noticia, porque Juan Guaidó y Leopoldo López se encontraban en las afueras de la base aérea de La Carlota. Jorge, si esto es lo que estamos pensando que es, que la base aérea de La Carlota tiene sus puertas abiertas, ¿qué significa? ¿Qué significa? Explica un poco más porque el gobierno de la televisión estatal venezolana está diciendo que está controlado, está diciendo evidentemente una mentira cuando estamos viendo que en la base militar La Carlota, que no tiene una importancia militar importante, pero en este contexto sí lo tiene, y por eso yo me he estado preguntando durante todo este tiempo qué está pasando en la base militar La Carlota. Quiere decir que hay concentración de personal civil allí, quiere decir que las puertas están abiertas y la pregunta que habría que hacerse es ¿qué sucedió si Guaidó y Leopoldo López iban a llegar a esa base? Si sucedió algo y cuál es el próximo desarrollo. Pero evidentemente esto es muy importante. Esta imagen es extremadamente importante. Y es que estamos hablando también, Jorge, y también Carlos Alberto Montaner, que sigue con nosotros. Vamos con Carlos, del simbolismo que se ha manejado durante toda la jornada. Hablábamos de Leopoldo López, un líder de la oposición que estaba preso en casa por cárcel y que lo vimos libre detrás de Juan Guaidó. Muchos militares que también estaban detrás de él. Ahora estamos viendo esta base aérea abierta, con las puertas abiertas, según la imagen que podemos ver ahí. Como repetimos, no son imágenes confirmadas por CNN. Y también tenemos a Miraflores, que es el lugar elegido para llegar con estas marchas que se están programando en Caracas. El simbolismo muy importante en lo que estamos viendo hoy, Carlos Alberto. Es muy importante, efectivamente, es muy importante porque la base aérea es una pista de aterrizaje para poder llegar o para poder salir. Y yo creo que eso es lo que no tenía la oposición. Y yo creo que lo que está ocurriendo dentro de la base no pudiera suceder si no hubiera una especie de complicidad con parte de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque sería muy fácil bombardear esa base si hubiera una total claridad en el respaldo de la Fuerza Aérea, pero no es cierto, no existe esa claridad en el respaldo. Y me parece que lo que estamos viendo es fundamental. Siempre me pregunté por qué no hacían la manifestación dentro de la base. Bueno, no hicieron la manifestación dentro de la base porque parece que posteriormente a los hechos que se vieron en la televisión es que se abrió la puerta de la base, y eso me parece muy importante, Alejandra y Jennifer. Vamos a ver ahora una imagen, como les comentábamos, Carlos Alberto, no confirmada por CNN, de nuestra afiliada Actualidad Radio. El mayor general Ornelas Ferreira es el jefe de Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional y segundo comandante. Es el jefe militar que está encargado de las operaciones militares a favor de Guaidó. Ellos publican esa fotografía porque lo que se ha leído hasta el momento en las redes sociales, que es lo que hemos podido leer por parte de nuestras afiliadas o por parte también de algunos reporteros, es que este señor sería el comandante de La Carlota y se encuentra bajo detención. Lo que está nada más reseñando en este tuit nuestra afiliada Actualidad 1040 es el cargo y la fotografía de este señor. Es una información por confirmar. También estamos esperando la información confirmada de Juan Guaidó, que quedó de dar a los medios de comunicación los nombres y los cargos de las personas, comandantes, generales, mayores y coroneles que están apoyando lo que estamos viendo hoy. Pero esto es una información delicada. Sería la detención de uno de los generales que están apoyando a Juan Guaidó. ¿Cómo es esto, Jorge? Bueno, en el decurso de los acontecimientos hemos hecho muy bien aquí en la emisión especial por los sucesos de Venezuela en especificar que lo que estamos transmitiendo es el perfil del mayor general, no la confirmación de su captura, lo que señalaría dos cosas importantes. En primer lugar,
que ha sido necesario poner preso a este mayor general y posiblemente haya otros que se estén ya en la oposición al gobierno de Maduro. Es decir, que hay una serie de cosas que están sucediendo detrás de bambalinas que van a ir repercutiendo durante el día, como por ejemplo esto que acabamos de ver de la base de la Carlota, y que al parecer el presidente interino Guaidó se dirige hacia la Plaza Francia o Plaza Altamira. Es importante. Y es importante ver esas cosas, como dijo Carlos Alberto, dentro de la base de la Carlota. Ahí directamente la Cámara ha tomado gran cantidad de efectivos militares. Hace falta saber si esos efectivos militares ya están realmente y claramente apoyando a Juan Guaidó, lo que sería determinante. Estamos hablando aquí, discúlpame Alejandra, de personas con un entrenamiento militar donde seguramente hay una estrategia clara y hecha con muchísimo tiempo. El hecho de que se llegue a confirmar la detención de este general, ¿cómo puede afectar lo que estamos viviendo hoy? ¿O esto puede generar un movimiento más grande de masas de ciudadanos, de los mismos militares? ¿Cómo podríamos, digamos, proyectar una situación en este sentido? Claro. Todo esto es incierto, es muy a corto tiempo. Así es como se desarrollan los acontecimientos. Pues no podemos prever qué va a hacer en un sentido o en otro. A lo mejor atemoriza a los militares, a lo mejor los insulta. Depende del seguimiento que tenga este mayor general, si es ciertamente que ha sido cogido preso. Pero el hecho de que si es así, sí nos está denunciando una dinámica interna diferente a la que está diciendo el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro. Están diciendo que todo está en calma, están diciendo que todo está controlado y aparentemente, si eso se confirma, no lo es. Retomando las imágenes que compartía con nuestra audiencia, Jorge y Jennifer, de nuestra afiliada Actualidad 1040, una afiliada de CNN en Español Radio, lo que dicen los ciudadanos y los que tomaron esta fotografía es que efectivamente son las afueras de la base aérea La Carlota, con las puertas abiertas y con los seguidores de Juan Guaidó y Leopoldo López ingresando a esta base aérea, algo que también sería importante en caso de confirmarse. Importante destacar que nosotros aún no lo hemos hecho. Pero si te parece también, Jennifer, mientras vemos estas imágenes en vivo, vamos a seguir leyendo y compartiendo con ustedes reacciones en las redes sociales sobre lo que pasa en Venezuela. Ahora tenemos el comentario de la Cancillería de Perú en Twitter diciendo lo siguiente: respaldamos plenamente al presidente interino Juan Guaidó en su lucha por recuperar la democracia en Venezuela. El régimen usurpador y dictatorial de Maduro debe llegar a su fin. También teníamos a Pompeo, ya lo habíamos leído, dice que hoy el presidente interino Juan Guaidó anunció el inicio de la Operación Libertad, dice que el gobierno de Estados Unidos soporta en plenitud a la gente de Venezuela y su requerimiento por la libertad y la democracia, dice que la democracia no puede ser vencida y dice en español, estamos unidos. Vamos ahora al próximo comentario de Sebastián Piñera, presidente de Chile, y dice lo siguiente: reiteramos nuestro total apoyo al presidente Guaidó y democracia en Venezuela. La dictadura de Maduro debe terminar por la fuerza pacífica y dentro de la constitución del pueblo venezolano. Así se restablecerán las libertades, la democracia, los derechos humanos y el progreso en Venezuela. Reacciones a nivel mundial, dice Mario Díaz Balar: Maduro ha degradado a Venezuela por años con su corrupción, opresión y los abusos de los derechos humanos, prolongando el sufrimiento de la gente de Venezuela por lejos. Debe irse. Venezuela libre, también lo dice en español, Operación Libertad. Vamos a terminar con este mensaje de Twitter de Rick Scott, sería gobernador del estado de la Florida, senador del estado de la Florida, y nos dice lo siguiente: China y Rusia han apoyado a Nicolás Maduro y su horrible régimen por suficiente tiempo. Sería sabio para el presidente Xi, el presidente Putin, terminar su apoyo a Maduro ahora, lo dice en mayúscula. Esta no es tu lucha, que la gente de Venezuela sea libre. Ahora vamos a volver a ver estas imágenes que han generado noticia, no son confirmadas, esto tenemos que repetirlo, no son confirmadas por CNN, pero son de una de nuestras filiales o afiliadas aquí de nuestra estación. Están viendo ustedes imágenes que están transmitiendo a través de su página de internet. Ven ustedes carros con muchas banderas de Venezuela pitando con las puertas abiertas. Esto suena a marcha, movilización, y recordemos que la cita es llegar hasta el Palacio de Miraflores, aunque acá estamos donde, Alejandra. Nos encontramos en el estado Zulia, Jennifer. Esta es la situación. Imágenes recientes del cuartel Libertador en el Zulia,
que en cierta manera pueden confirmar lo que nos dijo nuestro militar retirado hace algunos momentos, Jennifer, que lo que hemos visto hasta el momento en La Carlota, en las afueras de La Carlota, es un reflejo de lo que está pasando en cuarteles militares en todo el país. Según Actualidad Radio 1040M, estas son imágenes en vivo desde el Estadio Zulia, un estado realmente sumamente importante entre lo que ha pasado en Venezuela estos últimos meses. También habíamos visto las imágenes que te mencionaba, cómo abrían las puertas, según Actualidad Radio, de la base aérea La Carlota y de personas ingresando a esta base para manifestarse a favor de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Y estamos hablando nuevamente, Jorge Dávila Miguel, de simbolismo. Estamos hablando aquí de cuarteles generales, no solamente en Caracas, sino como estamos reportando ahora en Zulia y seguramente en diferentes partes del país. Sin duda, todo este movimiento opositor, gobierno de lucha, constriñe, tiene un gran sentido simbólico. Sin embargo, el simbolismo está siendo apoyado por los hechos, al parecer, con estos últimos acontecimientos no confirmados, dicho por ustedes. El simbolismo es importante, son importantes las palabras, son importantes las emociones, pero es importante la estrategia y el pausado acontecimiento de los hechos para llevar a lo que es, en definitiva, una lucha por el poder en Venezuela, tanto por parte de los maduristas como por parte de los opositores, que están teniendo una dimensión moral muchísimo más alta frente a un gobierno que ha estado durante 20 años con incontables problemas. Jorge, ¿te sorprende que hasta la fecha, teniendo en cuenta la severidad de las imágenes que hemos visto, Nicolás Maduro no se pronuncie? No se pronuncia, no ha salido, han salido sus ministros, no ha dicho absolutamente nada. Ha convocado a concentración alrededor de Miraflores. No tenemos imágenes de esa concentración porque en momentos pasados, hace unos días, hace un mes aproximadamente, la oposición convocaba una manifestación y Maduro convocaba una manifestación también, oponiendo pueblo a pueblo. En este momento no hemos visto nada, no sabemos qué pasa en Miraflores, estamos entendiendo un poco más qué está pasando en La Carlota y tal vez lo que está pasando en otras ciudades venezolanas con las mismas manifestaciones militares y populares. Y es que precisamente nos lo han dicho diferentes entrevistados que hemos tenido en el transcurso de la mañana, Jorge y Alejandra, y es que se dio una total sorpresa porque las marchas estaban convocadas para el 1 de mayo, es decir, mañana. Se adelantan, no sabemos si porque pasó algo inesperado o porque estaba programado así para dar sorpresa al gobierno de Maduro, y al parecer esto está funcionando. Lo dices tú, Alejandra, lo dices tú, Jorge. No ha salido el presidente Nicolás Maduro. Antes de ver nuevamente la reacción de Mike Pence, quería preguntarte sobre la paciencia y la elaboración. Voy a preguntarle a Carlos Alberto, porque nos han dicho varios entrevistados que esto ha sido un proceso largo, pero bien hecho, con mucha paciencia y con mucho detalle. Sin embargo, hemos tenido en este proceso como baches donde se baja la esperanza, donde la gente se decepciona y dice, aquí no va a pasar nada. Hoy, ¿podría pasar? Bueno, tal vez podría pasar. Parece que Maduro está en Fuerte Tiuna con su Estado Mayor y con los cubanos, que son los que lo asesoran y de alguna manera lo controlan. Pero lo que no es posible pensar que un hecho de esta naturaleza fue programado con mucha antelación. Todos estos golpes, todos, son el producto de la improvisación, del momento. Hay una persona que da el do de pecho y se lanza a las calles y entonces lo apoyan. Así ha sido siempre. Es muy raro que haya habido un planeamiento estratégico de llegar de la A a la Z, y la Z es esta rebelión. Me parece que eso no es así como yo he visto desenvolverse la historia. Carlos Alberto, estamos recibiendo reportes en las redes sociales, información no confirmada hasta la fecha, de que lo que se está viendo en las afueras de la base aérea de La Carlota se está replicando en otros estados de Venezuela. En el estado de Anzoátegui hemos visto también ya reportes no confirmados de personas que han salido a las calles a apoyar lo que se vio con Juan Guaidó y con Leopoldo López, que en Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar,
también se están viendo estas imágenes. Algo que es importante destacar, porque el Estado Anzoátegui y el Estado Bolívar, al igual que el mismo Estado Zulia, han sido tres pilares muy importantes en estos últimos años, al principio con el chavismo y después con el madurismo. Lo que pasa en estas próximas horas, será vital para entender hacia dónde se dirige este movimiento. Ahora bien, hablando de aumento de presencia y apoyo militar, ya vimos la respuesta de Vladimir Padrino. ¿Usted qué cree que pase con este líder de la FAEM, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en las próximas horas? ¿Podría cambiar su apoyo? ¿Qué cree? Bueno, podría cambiar su apoyo. No parece que lo va a hacer, porque ha sido muy reiterada la declaración. O sea, ha reiterado numerosas veces una declaración parecida de apoyo al madurismo. Pero lo que no hay duda es que los jefes necesitan a los coroneles y a los tenientes coroneles y a los mayores es decir, la autoridad en el ejército, si se ha roto la autoridad en el ejército, es muy posible que lo que diga este caballero no tiene demasiada importancia, y la prueba de que no tiene demasiada importancia es que no han conseguido desalojar a las personas de las afueras de Carlota o incluso no han conseguido aplastar en todo el país, pese a lo que, como dice Jorge, el gobierno dice una cosa a través de la televisión pública, pero realmente lo que está sucediendo es otra. Y no importa lo que diga el gobierno en este sentido, porque la gente tiende a no creer a las versiones oficiales en los gobiernos dictatoriales como el de Maduro. De manera que lo que estamos viendo es la insubordinación creciente de las Fuerzas Armadas. Y de las Fuerzas Armadas, si hay un teniente general preso, debe ser, no lo sé porque no ha sido confirmado, pero debe ser que hay otros tenientes generales y hay otros oficiales también complotados. Y es muy posible que así sea. ¿Por qué? Porque los militares venezolanos, hay una vieja frase en Venezuela que es que los militares venezolanos obedecen hasta el día que dejan de hacerlo. O sea que al día que ellos deciden no apoyar más a Maduro, ese es el día en el que empiezan a voltearse hacia la oposición. Y es lo que estamos viendo, Alejandra y Jennifer. Es que precisamente sobre lo que mencionas, el tema de la información y el poco acceso que hay a ella ha sido clave en el gobierno de Nicolás Maduro, también clave las redes sociales para que la gente se entere de realmente lo que sucede, también clave para la gente que vive fuera de Venezuela, para que uno pueda enterarse también sobre las peticiones, sobre las circunstancias bajo las que viven algunos de los ciudadanos. Estamos viendo estas imágenes, Alejandra, acabo de ver una pequeña explosión, suponemos que son papas bomba o bombas caseras, como se dice en algunos países. La situación parece que se está complicando. Son imágenes que nos llegan en vivo de la agencia AFP desde Caracas. Vamos a ver una de las reacciones que estábamos esperando. Precisamente el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ya publicó uno de sus tweets. Dice a Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a todo al amoroso pueblo de Venezuela que se está tomando las calles hoy en Operación Libertad: estamos con ustedes, lo repite. América estará con ustedes hasta que la libertad y la democracia sean restauradas. Y dice en español: vayan con Dios. Son las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos. Sabemos, Jorge, que ha sido vital el tema de la presión internacional, y aquí especialmente la presión económica, política y diplomática de Estados Unidos hacia Venezuela. Sin duda, y desde el inicio, desde la proclamación o autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, se nota que fue un hecho concertado anteriormente con la OEA, con los países del Grupo de Lima, que desde hacía mucho tiempo venían insistiendo en el cambio de la situación venezolana bajo el gobierno de Maduro. Inmediatamente Estados Unidos lo reconoció, y esos países del Grupo de Lima y otros países europeos reconocieron. De manera que esto es un hecho que se va
más allá de las fronteras de Venezuela por razones, digamos, de intereses políticos internacionales y geopolíticos. Lo que estamos viendo en este momento es que los países que han apoyado este proceso desde el principio, incluso desde antes que empezara el principio, están dando su apoyo a lo que está sucediendo hoy. Y se está apostando mucho este día porque muchos han repetido o es hoy o es nunca, lo que me parece algo verdaderamente temerario, porque no se sabe qué es lo que va a suceder y uno no puede decir, como decía James Bond, nunca digas nunca jamás o nunca digas siempre. Esto es un proceso que hoy tiene un momento importante, pero decir que es hoy o es nunca es muy arriesgado. Me gustaría también reseñar lo que se está hablando también en las redes sociales. Es difícil, sin lugar a dudas, poder confirmar toda la información que llega en tiempo real, minuto a minuto, sobre todo con un tema tan álgido como lo que ocurre en Venezuela y por el hecho de lo que también acaba de comentar mi compañera Jennifer Montoya, por el bloqueo a la información es más difícil aún poder confirmar esta noticia. Pero acabo de ver en estos momentos imágenes, un video, no confirmado por CNN, sino de otros usuarios y televisoras, donde se muestra al comandante del destacamento 432 de la Guardia Nacional. Estamos hablando de un teniente coronel activo de nombre Ilich Sánchez. Esto es un video junto a Juan Guaidó, donde llama a sus compañeros de armas a defender a la población ante ataques de civiles armados. Esto ocurrió hace instantes cuando él se estaba dirigiendo a la Plaza Altamira, como tú mencionabas, Jorge, en presencia de la Guardia Nacional que lo apoya él junto a Leopoldo López. Resumiendo un poco lo que veo en este video no confirmado por CNN, es que él dice que hay muchas personas como él, como este comandante del destacamento 432, que por el terror no los dejan salir, pero que quieren vivir en paz y que están con la República. Seguimos viendo imágenes en vivo de Caracas, Venezuela, a las 10 de la mañana con 5 minutos. Lo que ven es el sector de Altamira, las afueras de la base aérea La Carlota. Y se une ahora esta cobertura especial Yone Molinares desde Washington para analizar esto que ha pasado en las últimas horas. ¿No es así, Jennifer? Estábamos viendo, Yone, buenos días, la reacción a través de Twitter del vicepresidente de los Estados Unidos. Estábamos acá conversando con Jorge Dávila de la importancia de las sanciones interpuestas por Estados Unidos hacia el gobierno de Nicolás Maduro o las personas que lo rodean. ¿Qué se sabe ahí en Washington? ¿Cómo está el ambiente? ¿Más reacciones acerca de lo que está sucediendo hoy? Pues Jennifer, la apuesta de la Casa Blanca obviamente ha sido bastante fuerte y es obviamente algo que el presidente, en términos de América Latina, ha sido tal vez de lo más sólido y constante, ¿no? El presidente Donald Trump desde muy temprano en su presidencia decidió apoyar a la oposición y desde entonces ha trabajado junto con el vicepresidente Mike Pence, que es básicamente la persona que está encargada de todos los temas de América Latina y especialmente de Venezuela. Al punto, recuerda que la misma Casa Blanca nombró a una persona, un enviado especial que se encargue específicamente de todo lo que tiene que ver con el apoyo internacional y el apoyo hemisférico a Juan Guaidó. Y digamos, en las manos de Elliot Abrams ha pasado mucho de lo que tiene que ver la política de Estados Unidos hacia Venezuela y el trabajo, digamos, con los demás países. Pero obviamente que es una apuesta importante. Había un poco de... tal vez un poco de preocupación en cierto sentido en el Congreso por lo que había ocurrido desde enero. Pues realmente los acontecimientos parecían relativamente lentos y ya las preguntas hacia los congresistas iban siendo precisamente cuánto tiempo puede Estados Unidos apoyar algo que no parece estar avanzando. Pues el día de hoy, a través de los tweets, no solamente del vicepresidente Mike Pence, del secretario de Estado Mike Pompeo, del mismo asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, pues ha sido el respaldo directo a Juan Guaidó. Y el hecho de que pues en este momento pudiera que se estuviera realmente moviendo un poco la aguja, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues importante, digamos, para la Casa Blanca. Ya la secretaria de prensa, Sarah Sanders, le informó a los reporteros que están pendientes de cada movimiento dentro de la Casa Blanca que ya el mismo presidente Donald Trump estaba siendo informado de lo que había pasado desde muy temprano. Pero ten la seguridad que todo esto lo conocía, obviamente, la Casa Blanca, que ha venido trabajando muy de cerca con la oposición, con
Juan Guaidó y con un número importante de funcionarios de Guaidó que se encuentran en Washington y en Estados Unidos trabajando con ellos. Y es un momento importante también, lo puedes ver en los tweets, especialmente de los congresistas que representan distritos con alta población venezolana en la Florida específicamente. Estamos hablando también del senador Marco Rubio, del senador Rick Scott, ex gobernador de la Florida, Mario Díaz-Balart, la mayoría de ellos pues que han tenido un importante trabajo. Ahora, recuerda, nada más durante este receso del Congreso en las últimas 2 semanas, varias delegaciones congresionales estuvieron en la frontera con Venezuela, entre Venezuela y Colombia, incluso el mismo líder de la minoría, Mike McCarthy, que ha estado también trabajando con un grupo de congresistas, de senadores, que viajaron directamente a las fronteras, esto del lado republicano. Y obviamente del lado demócrata, quienes son, digamos, los bandera del tema de Venezuela, ha sido el senador Robert Menéndez, y en el lado de la Cámara de Representantes, Albio Cires, el congresista demócrata, que además es el presidente de la Subcomisión de Asuntos Hemisféricos de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, todos ellos muy al pendiente de lo que ha ocurrido. Obviamente es un momento importante porque cuando Estados Unidos presta todo este respaldo importante a lo que está ocurriendo en Venezuela, pues el juego y la apuesta es muy grande en términos de política internacional. El impacto, digamos, lo que puede terminar resultando para Estados Unidos es obviamente muy importante también, ¿no? Hemos visto en los últimos meses también, aparte de este respaldo que mencionas por parte de la Casa Blanca, numerosas sanciones a miembros del madurismo. La más reciente, si no me equivoco, fue a Jorge Arriaza, Ione, Jennifer. ¿Qué tanto ha influido estas sanciones al aislamiento del gobierno de Nicolás Maduro al mundo, a la política internacional? ¿Qué tan importante ha sido? Pues francamente el más difícil de todas las sanciones para digerir, digamos, aparte al gobierno de Nicolás Maduro, ha sido las sanciones a PDVSA, y eso tal vez fue un momento importante porque además representaba un impacto económico potencial en los Estados Unidos, precisamente a raíz de la relación petrolera que tiene Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Que por muchos años estuvo separada de la parte política, pero esta movida de las sanciones a PDVSA fueron muy importantes y fue digamos, básicamente la política de la Casa Blanca se arriesgó en ese sentido, previniendo también que podría tener algún problema y alguna implicación económica dentro de Estados Unidos. Pero inicialmente la idea siempre fue ir apretando poco a poco el cinturón y tratar de asfixiar lo máximo los recursos económicos al gobierno. Pero obviamente eso también ha recibido algo de crítica de parte de algunos de estos grupos que manejan los temas de América Latina aquí en Washington. Ellos dicen que estas sanciones económicas específicamente le hacían más daño al pueblo venezolano porque le quita la posibilidad de los recursos. El argumento de la Casa Blanca es que esos recursos no están llegando al pueblo venezolano en su totalidad, sino que están siendo adquiridos y usufructuados básicamente por el gobierno de Nicolás Maduro para su propio beneficio, al punto que han terminado también por crear o imponer sanciones importantes al Banco Central de Venezuela y a otros. Estados Unidos dice que tienen pruebas y evidencia de que todo este dinero está saliendo directamente a las arcas de Maduro y sus asesores y sus, digamos, colaboradores más cercanos. Entonces, esa era la idea inicial, pero estaríamos hablando aquí de un estrangulamiento lento, económico, político y diplomático por parte de la Casa Blanca a Nicolás Maduro y las personas que lo rodean. Antes de seguir hablando contigo y con nuestros analistas, vamos a ver una de las reacciones de Nicolás Maduro. Es un tuit que acaba de publicar precisamente en su cuenta de Twitter. Él dice lo siguiente, a ver. Sí, estamos buscándolo en estos momentos en Nicolás Maduro. Nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las Ready y Soli del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz, y finaliza diciendo Alejandra: compañeros, venceremos. La primera reacción de Nicolás Maduro lo hace a través de su cuenta de Twitter, esperando también algunos comentarios a través de las redes estatales de Venezuela.
a ver cómo continúa el tema de las reacciones por eso. Para medir su reacción y su respuesta, justo antes de esta declaración escrita, Nicolás Maduro, él retuiteó al comandante estratégico operacional del gobierno de Nicolás Maduro, donde dice lo siguiente: alerta, difundir, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, unida, cohesionada y leal al comandante en jefe, están venciendo contra un minúsculo grupo de desorientados y engañados. Eso fue lo que él retuiteó antes de hacer sus declaraciones. Pero nos gustaría retomar ahora las imágenes en vivo de Caracas, Venezuela, que son de las afueras del sector de la distribuidora de Altamira en Caracas, donde pueden ver ya primero una congregación mucho más grande a la que vimos en la mañana, y también enfrentamientos donde se perciben bombas lacrimógenas, gases lacrimógenos entre manifestantes, en personas que llegaron a apoyar a Juan Guaidó y a Leopoldo López, y lo que no sabemos hasta el momento si son fuerzas de la Guardia Nacional que se encuentran aún, que son adeptos a Maduro, o incluso estos llamados milicianos, como nosotros reportábamos anteriormente, Jennifer. Fue en este sector donde comenzó a registrarse la noticia, Alejandra. Desde muy temprano estamos justo en ese lugar. Poca gente había en ese momento, entre ellos Juan Guaidó, Leopoldo López y militares. Poco a poco fueron llegando más y más personas. Algunos hay que tener acá en cuenta, las personas que tienen esta cinta azul o que ustedes pueden ver morada, pero ellos le llaman la cinta azul, son las personas que están apoyando a Juan Guaidó. Es una forma de diferenciación. Saben ustedes que algunos militares apoyan a Juan Guaidó y algunos militares siguen con Nicolás Maduro. Las imágenes que ustedes están viendo representan la tensión que va creciendo, ¿no? Cada vez se ven más gases lacrimógenos, cada vez se ven algunos fuegos que se encienden. Veíamos también una tanqueta, muchas personas, eso sí, con la bandera de Venezuela, y es lo que estamos reportando a esta hora ahí en distribuidora La Altamira. Correctamente, se encuentra en la área metropolitana de Caracas, Jennifer, en la jurisdicción del Estado Miranda. Es la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, una base vital, la más importante dentro de la capital de Venezuela. Y bueno, la realidad es que ha sido protagonista de muchísimos acontecimientos políticos en Venezuela. Por ejemplo, en el año 1966 se ocurrió aquí el destacamento elevado de la actual base. En el año 2002 fue una zona de seguridad militar cuando ocurrió este enfrentamiento también en aquella época con Chávez y con la oposición. En el año 2007 también lo llamaron Instituto de Patrimonio Cultural, y en el 2008 se hizo una transformación de un espacio público. Sin embargo, a partir del año 2014 se convirtió en un lugar que solamente podía ser ingresado o usado por el gobierno de Venezuela, por el gobierno de Nicolás Maduro, en este caso desde el año 2014. Es un terreno de 103 hectáreas, tiene pistas e instalaciones militares, bordea, Jennifer, una gran parte de la autopista Francisco Fajardo, que es la más grande y la más importante de Caracas, cruzando el oeste y el este de la ciudad. Se encuentra también muy cerca de la residencia presidencial La Casona y también del distribuidor Los Ruices, donde está el sector de Caurimare, donde están las Lomas Las Mercedes y la avenida Río de Janeiro. Y para poner en contexto la importancia de estas zonas que acabo de mencionar, Jennifer, es aquí desde incluso el año 2002, cuando pasó esto durante el mes de abril, hasta la fecha donde se ha visto la mayor movilización opositora estos últimos 17 años. Por eso es tan importante monitorear estas avenidas que acabo de mencionar. Estábamos mirando la reacción de Nicolás Maduro. Me dicen que tenemos ahora mismo el Ejército Nacional de Venezuela. Si nos lo pueden poner en pantalla para poderlo leer a nuestros seguidores, a las personas que nos están viendo en este momento. El Ejército Bolivariano dice: nuestro ejército, apegados a la Constitución revolucionaria y leales a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, rechaza categóricamente ese movimiento golpista de esa minoría que pretende llenar de violencia el noble pueblo de Venezuela. Dice: hashtag leales siempre, traidores nunca.
la respuesta del ejército bolivariano, que pues evidentemente lo tildan de golpe de Estado, como es la línea que estamos registrando por parte de las personas que apoyan a Nicolás Maduro. Y precisamente a propósito de estas reacciones, le vamos a preguntar a Jorge Dávila. Miguel, ¿cómo leen las reacciones? Dice esto: necesitamos nervios de acero, vamos a ganar, eso sí, salgan a las calles a manifestarse. Jorge. Bueno, sin duda esta es una situación, como hemos estado viendo, que va evolucionando minuto a minuto, segundo a segundo casi. Se acaba de confirmar que la Carlota sigue en manos del gobierno, que el ejército bolivariano, que las fuerzas del gobierno siguen dentro de la Carlota, de manera que no podemos explicar entonces cómo Guaidó iba a entrar a la Carlota. Esto es una situación en desarrollo. Esperamos ver en algún momento lo que está diciendo Maduro, a través de sus generales también y a través de sus militares. Lo que digo, Carlos Alberto, es muy importante. Los generales dependen de los coroneles y los tenientes coroneles para vehicular su mando. Es una situación confusa en que no sabemos determinar. Esto de la Carlota sorprende mucho porque pone en cuestión algunas cosas que hemos comentado antes, siempre diciendo que no estaba confirmado. De manera que hay que esperar a ver qué va a pasar en Miraflores. Si va a haber una manifestación gigantesca por parte de la oposición y si va a haber una contramanifestación por parte del gobierno. Ya Maduro lo ha pedido. Es un momento importante, sin duda, en la historia venezolana y apasionante desde el punto de vista periodístico. Es un honor estar cubriendo estos sucesos. Y si se encuentra en estos momentos la Carlota bajo el mando del gobierno, del madurismo, como acabas de mencionar, ¿cómo se puede explicar el hecho de ver las puertas abiertas de la base aérea y, bueno, manifestantes y personas que estaban ahí en el lugar apoyando a Guaidó? Y yo agregaría a eso, Alejandra, que esa declaración que vimos antes de las 6 de la mañana hora de Miami estuviera ahí tan pegado precisamente a esa base. Yo creo que no se podría tomar un riesgo tan alto estando ahí si claro, la base estaba controlada por Maduro. Al parecer sigue controlada por Maduro. Estamos pendientes. Eso, como tú lo dices, Jorge, es una situación en desarrollo, es una noticia en desarrollo, va cambiando poco a poco. Ustedes saben que le estamos llevando esta señal desde muy temprano en la mañana. Sabemos las restricciones, Alejandra, le hemos mencionado aquí, que tienen las personas en Venezuela para tener este tipo de información independiente. Pues ustedes, si están en Venezuela, pueden ir a CNN en español y seguir ahí toda nuestra cobertura especial que hemos iniciado desde muy temprano. Tenemos ahora vía telefónica a Osmari Hernández. Ella se encuentra en la Plaza Altamira, donde también se ha congregado un gran grupo de personas apoyando a Juan Guaidó. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en el lugar? Osmari, cuéntanos. Alejandra, gusto saludarte de nuevo. Nos encontramos en el distribuidor Altamira y aquí estaba Juan Guaidó en una de sus camionetas. Él comenzó a caminar e hizo un llamado a todas las personas que se encontraban aquí a seguirlo. Y en este momento nos encontramos a un lado de la Plaza Altamira, justo frente a la camioneta donde se encuentra en este momento Juan Guaidó en compañía también de Leopoldo López. Ellos hace minutos se dirigieron al país para asegurar que, atendiendo a los constantes llamados que ha realizado desde que tomó posesión, por una parte como presidente de la Asamblea Nacional y luego tras juramentarse como presidente encargado de Venezuela, para lo cual fue reconocido por al menos 70 países, ha hecho constantes llamados a la Fuerza Armada de ponerse a un lado de la Constitución y asegura que ese llamado está siendo atendido el día de hoy, que hoy es una realidad que la Fuerza Armada Nacional está del lado de los venezolanos, del lado de la Constitución. He hecho un llamado a los ciudadanos a concentrarse en este punto, en la Plaza Altamira, en el este de Caracas, el cual es una zona, un centro representativo de lo que ha sido la oposición venezolana durante los últimos 20 años, del escenario de múltiples protestas. Aquí está en compañía, vale decir, en la camioneta donde se encuentra, se pronunció junto a Leopoldo López con el rodeado de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Ellos portan esta cinta azul de la que hemos estado hablando en el transcurso del día de hoy. Es importante destacar que esta es uno de los focos de llamados de Guaidó y por ello también uno de los primeros pasos que dio como presidente de la Asamblea Nacional fue impulsar la ley de amnistía, que consistía justamente en el otorgamiento de beneficios y protección a aquellos militares que dieran un paso en defensa de la Constitución. Más temprano, Alejandra, como recordarás, se vivió un momento de bastante tensión, entre enfrentamientos
de los manifestantes con algunos efectivos militares que se encuentran en control de la base aérea de La Carlota. Desde allí estaban disparando bombas lacrimógenas y luego también contra el distribuidor de Altamira. En un momento también escuchamos cómo intercambiaban incluso disparos de armas de fuego tanto desde como hacia el distribuidor de Altamira. Es importante destacar, Alejandra, que según la información que pudimos obtener del equipo de comunicación de Juan Guaidó, también hay movimientos militares en las ciudades de Maracay y Valencia. Es una información que no hemos podido confirmar de manera independiente y que en este proceso afecta la incomunicación que prevalece en este momento en distintos puntos del país. También es importante destacar que de momento nos hemos mantenido en esta zona de Altamira, en los alrededores de La Carlota y ahora en Altamira, pero no hemos podido verificar cuál es la situación a esta hora en el centro de Caracas, donde están las sedes de los poderes públicos, para conocer cuál es la proporción en este momento de respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según los voceros cercanos al funcionado presidente Nicolás Maduro. La Fuerza Armada lo respalda. Sin embargo, Juan Guaidó dice acá que efectivos militares lo respaldan. No tenemos en este momento cómo determinar a cuál respaldan en mayor proporción. Es una información que iremos conociendo en el desarrollo de esta jornada y estaremos pues atentos para ofrecerles entonces todos los detalles. Nos decía Juan Guaidó, y esto es importante, Alejandra, que cuentan con el respaldo, porque le preguntábamos de qué rango serían estos militares. Pues hubo un pronunciamiento del comandante Sánchez, quien por cierto está a cargo de la seguridad de la Asamblea Nacional. Y él nos decía que cuentan con el respaldo de generales, también de coroneles y de mayores que se irán pronunciando a lo largo del día de día, y es justamente advertido que será una jornada larga, así pues ya lo podemos decir, en la cual se esperarían pronunciamientos en las próximas horas, pero pues de momento está la expectativa. Pues él mismo nos señalaba hace minutos cuando le preguntamos cuál es la situación en el interior del país, qué otra cosa podríamos esperar, y él nos decía que también en este momento estaba intentando recibir comunicación de sus colaboradores en otras áreas, pero que en este momento no maneja la información. Alejandro. Osmari, te encuentras en la Plaza Altamira, como nosotros mencionábamos, y estoy viendo en las redes sociales, aún no tenemos imágenes confirmadas que podamos compartir con nuestra audiencia, pero Juan Guaidó, al menos en estas imágenes, lo vemos junto a Leopoldo López, parado como en una especie de tarima improvisada, en plena luz, junto a los seguidores. Podemos decir de alguna manera que esto cancela los reportes conflictivos donde se decía que estaba resguardado, que quizás se encontraba dentro de la base aérea de La Carlota. ¿Tú lo ves en estos momentos, en plena luz del día, en esta tarima que la gente está reportando, una tarima improvisada en la Plaza Altamira? Alejandra, es una camioneta. Él se montó en el techo de la camioneta junto a Leopoldo López y desde allí se pronunció. En este momento se encuentra dentro de la camioneta y en el techo de la camioneta hay efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Nosotros lo acompañamos, lo seguimos desde el distribuidor de Altamira hasta la plaza, a unos metros de distancia, y en este momento se encuentra allí junto con parte de equipos, de integrantes del Partido Voluntad Popular, al cual pertenece. Aquí están los ciudadanos esperando por un nuevo pronunciamiento que seguro podría realizar en minutos. Sigue llegando acá efectivos militares ante el aplauso de sus seguidores, y también han estado prestando apoyo de primeros auxilios a algunos ciudadanos que han, pues en este caso, por el calor y la gran cantidad de personas que han desmayado, y más temprano algunos por los efectos de las bombas lacrimógenas. Aquí está también, podemos ver el encuentro. Quisiera contarte esto, Alejandra, muy emotivo. El encuentro de familiares de los militares que se pronunciaron hoy en respaldo a Juan Guaidó están aquí presentes abrazando a los militares, mientras a su alrededor